Jehová es mi pastor, nada me falta. Que Dios te bendiga en este día, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Y quiero compartirte una palabra que aparece en el libro de Lucas 12, del versículo 22 al 34, con el tema No temáis. Y sabemos de que a través de la palabra vamos a encontrar muchas veces cuando el Señor hablaba sobre el temor, de no tener miedo, ¿verdad? Y que nos manda a no temer. Y en el libro justamente Lucas 12 del 22 en adelante, sabemos que el Señor constantemente a diario, Él se enfrentaba a situaciones y a personajes difíciles que lo único que venía es a querer obstruir a la obra a la cual Jesús había venido, pero el Señor nunca se dejó, como dice, llegar que hubiera temor, ¿verdad? Y Él nos enseña a eso, a que no debamos de tener temor, ¿verdad? Y sabemos que el Señor hablaba muchas veces por parábolas, hablaba muchas veces a través de historias, pero en esta ocasión el Señor está hablando, ¿verdad? A través a los discípulos, de que no tuvieran temor, ¿verdad? Aquel que puede hacer cosas de las cuales si Dios lo permite, ¿verdad? Hasta ahí van a poder hacer ellos. Entonces el Señor en una ocasión, justamente en el versículo 4 del capítulo 12, el Señor dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Y después dice él: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Mas aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahí el Señor nos está a nosotros, como también en este caso los discípulos, que hasta les dice: amigos míos, y este día lo tomamos esa palabra para nosotros, el saber que el Señor nos está enseñando realmente a quién se debe temer y a lo que no se debe de temer. Y vamos a ver que el Señor nos está diciendo, que nos enseña que al que debemos de temer es aquel que tiene la autoridad de quitarnos la vida y también tiene el poder como dice, para echar en el infierno. Pero me encanta porque ahí el Señor habla y después dice que Dios no se ha olvidado de nosotros, porque dice Él: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y tú y yo no estamos olvidados delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice el mismo Señor que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Por lo tanto, Él dice que no debamos tener. ¿Por qué? Porque nosotros valemos mucho más que estos pajarillos. Y más adelante, mira lo que el Señor también dice a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considera los cuerpos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con todo afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es, menos por qué os afanáis por lo demás. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Sabemos que el Señor siempre, a través de su palabra,
les hablaba a sus discípulos como el día de hoy nos habla a tu vida y a mi vida. El que no nos afanemos, el que no tengamos temor, el saber de que Jesús cuando habla del temor, a la falta de esas cosas básicas. ¿Por qué? Porque a veces nos afanamos en el día a día, en las cosas que queremos tener o en las cosas que tenemos que hacer, y el Señor nos exhorta a no temer. El Señor nos exhorta a llenarnos de esa ansiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son áreas en nuestra vida que muchas veces se llegan a llenar de esa ansiedad, a llenar de ese temor. Y el Señor nos insta a que no debamos de llenarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado de cada una de las cosas que tú y yo podamos estar necesitando el día de hoy. Sabemos que cuando el miedo llega a actuar como un ladrón, te roba, ¿qué? La parte de tu fe. Cuando el miedo llega a tu vida, viene a ser como ese ladrón que viene a robar la parte de tu fe. ¿Para qué? Para llevarte a un lugar de desesperanza y apartarte de lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando viene esa parte donde el ladrón quiere como robarte, ¿verdad? Lo que es tu fe, y te lleva a que olvides lo que ya Dios ha declarado en su vida, que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de tu vida y de la mía, ¿verdad? Y lo que hace es que ese ladrón llamado miedo, llamado temor, te deja sin libertad y hace de que tu gozo, aquel gozo que Dios te ha dado, se vaya apagando. Así que recuerda, el miedo te despoja de todas estas posesiones que Dios te ha dado, y que es la fe en Él, es la esperanza en Él, es saber que nuestra vida está guardada en Cristo, es saber que nuestro Padre Celestial cuida de cada uno de nosotros, ¿verdad? El miedo, mira lo que dice, el miedo erosiona nuestra fe al ignorar los atributos de Dios, al ignorar su soberanía. Por más que tú y yo luchemos o nos lleguemos a afanar, no podemos impedir los propósitos de Dios. El temor saquea la esperanza al ignorar la omnipotencia de Dios, quien es poderoso para cambiar el curso de las cosas. El miedo roba la libertad y el gozo, puesto que muchas veces el temor nos convierte en paralíticos emocionales y en presas espirituales. Esto llega a suceder cuando dejamos que la tristeza, el miedo, el temor nos domine en los momentos en que nos agobiamos por los problemas que vamos a enfrentar a diario. El miedo nos hace actuar como los que no conocen a Dios. Y tú y yo sí conocemos a Dios. Tú lo conocemos porque fue revelado en tu vida, en mi vida, en nuestros corazones, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando el miedo está actuando en tu vida, es porque hemos abierto una puerta de la cual no viene de Dios. El miedo solo actúa en aquellos que no conocen a Dios, aquellos que ignoran que Dios está en los cielos y gobierna, aquellos que ignoran que solamente Él sostiene el universo y que también Él es poderoso y que provee para cada necesidad que vayamos a enfrentar. Dios mismo proveyó a Cristo para remediar el problema más grande que tú y yo teníamos, y que era que estábamos separados de Él. Gracias a Cristo ahora estamos unidos. Gracias a Él, nosotros, tú y yo, podemos buscar del reino de Dios y confiar en que todo lo demás nos va a ser añadido. Y confiar que conforme a su voluntad, conforme a su propósito, Él va a actuar en nuestra vida. Así que procura que Dios gobierne tu vida, como yo debo procurar que Dios gobierne mi vida, y que Cristo sea tu Señor,
sea tu dueño, como Cristo es mi Señor y es mi dueño. Y que si has buscado esto, entonces no vas a tener temor. Que Dios te bendiga. Como lo dije, he leído Lucas 12, el versículo, puedes leer desde el versículo 1 en adelante, pero he leído Lucas 12, el versículo 4 hasta el versículo 7, como también he leído Lucas 12 del versículo 22 al versículo 31. No temamos, no dejemos que el afán gobierne nuestras vidas, porque ya Cristo es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Salvador. Nosotros no somos como la demás gente, donde no conocen a Dios, donde Dios, el que gobierna, está en los cielos, aún ellos no lo tienen en su corazón. Y si aún Cristo no está en tu vida, en tu corazón, acepta la invitación que Él hace el día de hoy para que lo puedas recibir como el Señor y Salvador de tu vida. Confía en Él, espera en Él. Él tiene propósitos para tu vida. Para la persona que no está en Cristo, aún no ha entendido el propósito que Dios tiene en su vida. Pero si el día de hoy tú confías en Él y lo recibes a Él como el Señor y Salvador de tu vida, todo temor será vencido por la palabra declarada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el día de hoy puedes hacer esta oración. Señor Jesús, el día de hoy vengo ante tu presencia reconociendo que soy pecador, reconociendo que soy pecadora. El día de hoy confieso con mis labios que te necesito como el único y suficiente Salvador de mi vida, Señor y Salvador de mi alma. El día de hoy te pido que entres en mi vida, que seas el Señor y Salvador de mi vida, que perdones todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que el día de hoy pase yo de muerte a vida, que el día de hoy todo temor que me haya tenido esclavizado o esclavizada, el día de hoy soy libre por esta palabra, que no debo de tener miedo, que mejor debo de tener temor de aquel que tiene el poder para quitar la vida y para echar esa vida en el infierno, porque lo dice tu palabra. Pero el día de hoy reconozco que a través de ti recibo vida, esperanza, y que no seré llevado a ese lugar de tormento por tu gracia y tu misericordia y por esa salvación que tú viniste a dar, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, donde por medio de tu sangre mis pecados fueron perdonados, donde todos mis pecados fueron puestos sobre ti y donde tu justicia, la justicia de Dios, fue puesta a mi favor. Gracias te doy por este día y que sea tu Santo Espíritu el que gobierne y el que lleve mi vida, confiado en que tú alumbrarás mis pasos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy, si tú has hecho esta oración de fe, tú has pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque has creído en el único que cuida de ti, y es ese Padre eterno que nos dio a su Hijo, y es el que va a poner en tu corazón de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, porque Él cuida de cada uno de sus hijos. Así que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida, para tu alma y para todo tu ser. Bendiciones a ti.